Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Hay mucha información, en un ratito va a estar acá Patricia Bullrich, vamos a hablar con ella, de lo que está pasando con el escenario hacia el 14 de noviembre, pero también lo que está ocurriendo por estas horas con la causa de espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan, por lo cual un juez ha pedido la indagatoria de Mauricio Macri, hoy se prorrogó esa indagatoria. Pero si no hay el temor de que el juez en algún momento, si Macri no vuelve de Miami, dicte un pedido de captura, que es lo que sugerían los dichos de Bullrich, solicitándole al juez que no tome decisiones apresuradas. Así que en un rato vamos a estar hablando de este tema, porque había en Juntos por el Cambio el temor de que pida el juez la captura de Macri, según lo que hoy titulaban varios medios y lo que había dicho Patricia Bullrich en particular. Enganchemos ya al doctor Cunio Libarona, que quiero que me cuente bien de qué se trata esta causa. Antes de meternos con esos temas, voy a arrancar con esto. ¿Cómo evitar una crisis mayor? Es evidente, y el título es este, tienen que acordar Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner urgente qué van a hacer después del 14 de noviembre. Es decir, cuál va a ser el rumbo del gobierno, el rumbo de la política económica. Ayer lo hablamos con Leandro Santoro acá. Más allá de cómo juega la oposición y cuál es el resultado que puede surgir de la elección del 14 de noviembre, en este momento hay una situación que no es sostenible después del 14 de noviembre si no se define urgente ese rumbo económico. El Banco Central está haciendo lo imposible para tratar de mantener cierta estabilidad cambiaria en el dólar oficial, en los dólares libres. Le quedan cada vez menos reservas, está poniendo cepo sobre cepo. El último lo contamos, cerrando todavía más el pago de importaciones. Y eso le permite llegar con este esquema a lo sumo al 14 de noviembre. Ahora, a partir de ahí, y esta es la discusión que hay hoy, cómo se sigue es lo que todavía no definió el gobierno. Y eso está generando una incertidumbre tan grande, que de hecho atenta contra las políticas que el propio gobierno quiere llevar adelante tratando de compensar mínimamente a los sectores que han sido licuados por cuarto año consecutivo frente a la inflación. Y digo esto porque hemos escuchado en las últimas semanas desde el ajuste fiscal equivocado que denunció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando obviamente el ajuste fiscal que aplicó Guzmán dejando que jubilaciones, salarios públicos, planes sociales y recortando gasto COVID sean licuados por la inflación, era parte de un esquema en el cual el ministro de Economía consideraba que no había margen para otra cosa, porque si no se desbandaba todo y se iba a una crisis mayor. No había forma de emitir en la primera parte del año más y expandir el gasto público sin una crisis mayor. En las últimas horas sale Máximo Kirchner diciendo el FMI tiene que cambiar, y es cierto, y ojalá cambiara el FMI, el contexto y demás, pero lo cierto es que el FMI es el que es hoy. Y para cambiar hay que poner de acuerdo a las principales potencias económicas del mundo. Y obviamente eso no va a ocurrir en el próximo mes, en los próximos 2 meses, a lo sumo de acá hasta fin de año, que es el tiempo que tiene la Argentina contrarreloj para evitar una crisis mayor. Entonces, el presidente sale desesperado a decir el acuerdo con el FMI está cerrado. ¿Con qué FMI? Bueno, con este, no el que cambió, es este FMI. Digamos, no cambiaron los estatutos. Si Argentina hace un acuerdo con el FMI, será 10 años. Está discutiendo la baja de la tasa de interés, que lo puede lograr en las próximas semanas, pero después pondrá alguna cláusula de si en algún momento cambia el FMI hacia adelante, podrá patear a más plazo la deuda de 44.000 millones de dólares que está renegociando ahora. Pero todo eso, la indefinición de qué se hace, si va a haber o no va a haber acuerdo después de la elección, si se va a seguir fundamentalmente, ahora mucho más importante que el FMI, un plan de reducción del déficit fiscal como pretende Guzmán en el presupuesto 2022, que reduzca a la mitad la emisión monetaria de este año, si efectivamente haya una forma de salir
del atraso cambiario que viene acumulando el Banco Central para tratar de frenar la inflación sin un salto cambiario y una devaluación que dispararía la inflación por arriba del 50% que tenemos este año. Bueno, todas esas indefiniciones son las que están generando un costo muy, muy grande en la coyuntura. Y de hecho, el plan Platita, ¿dónde está? Ahora vamos a contar qué pasa con el bono para los jubilados de 6.000 pesos o lo que se habló del IFE, todas cosas que hasta ahora se vienen retrasando porque no hay una definición, no de lo que quieren hacer en los próximos 20 días, sino que no hay una definición respecto a lo que quieren hacer los próximos 2 años, después del 14 de noviembre. Y eso es fundamental, esas expectativas son fundamentales para que la política económica tenga algún margen de maniobra que no la lleve a chocar nuevamente con una mega crisis cambiaria después de la elección, como son las expectativas de buena parte del mercado. La inflación no cede, de nuevo en septiembre, lo reconoció Guzmán, vuelve a cerca del 3%, ahora vamos a contar los números, y lo único que le queda en el corto plazo, no hay mucho margen para más cosas, al Banco Central y al Ministro de Economía poner cepo sobre cepo para tratar de llegar como sea el 14 de noviembre. Pero insisto, acá el problema es cómo sigue la economía después, y no es un tema menor, porque no solamente hay desafíos muy grandes, cómo salís de la trampa del atraso cambiario, cómo cerrás la brecha cambiaria del 100%, con la cual no vas a poder convivir con este nivel de brecha cambiaria 2 años más sin generar una nueva crisis y un nuevo envío inflacionario adicional, con lo cual tenés que salir de alguna manera de esa brecha cambiaria. Vas a devaluar, subir el tipo de cambio oficial, cómo vas a bajar los tipos de cambio alternativos. Va a haber una política monetaria el año que viene que reduzca a la mitad la emisión de este año para dar certidumbre de que va a haber menos pesos dando vuelta y que el Banco Central va a empezar a recomponer los dólares en sus reservas. Bueno, todo esto no está definido dentro de la coalición de gobierno. Y hay diferencias evidentes, acá me lo sacaron de la carátula del cartel a Alberto Fernández, el presidente, por lo menos pongámoslo acá, un lugarcito, porque es el presidente el que debe discutir esto, no el ministro de Economía, porque otra de las grandes indefiniciones es hasta cuándo dura Guzmán. No solamente está en cuestionamiento la política económica que Guzmán ha tratado de trazar silenciosamente, sin poder explicitarlo, sino también está en cuestionamiento para después de la selección el propio ministro de Economía. Ahora, el que tiene que decidir es acá el que falta, el presidente, y discutirlo obviamente con Cristina y Máximo Kirchner, que se creen, y en parte desde el punto de vista del voto lo son, los principales accionistas de la coalición de gobierno. Si eso no se define, bueno, lamentablemente puede haber una crisis mayor y lo que pasó este año, una licuación muy grande de todos los ingresos fijos de los que cobran del Estado y del sector privado por la inflación. Lo que dijo Cristina, el ajuste fiscal equivocado, en realidad fue el ajuste que inevitablemente surgió de 50% de inflación y Guzmán frenando la mayor parte del gasto público, el gasto previsional y el gasto social, para que no haya un desborde todavía mayor desde el punto de vista del dólar y de la estampida inflacionaria. Bueno, ¿cómo se sigue eso? ¿Cómo sigue esta película después del 14 de noviembre? Lo que tiene que definir primero el gobierno. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál va a ser el rumbo? Obviamente, si el rumbo es el de Guzmán, tienen que rápidamente explicitarlo y explicar el diagnóstico y explicar cómo se sigue hacia adelante. Si el rumbo es distinto, bueno, también tienen que tomar medidas drásticamente, porque Máximo Kirchner juguetea con la idea del FMI sí, el FMI no, y si cada dólar que se le paga al FMI es menos dólares para la Argentina y demás, todo lo cual es cierto, pero desde que inició su gobierno Alberto Fernández, una cantidad de dólares enorme que se le pagó primero a los acreedores privados y después a los organismos internacionales y que se les sigue pagando. Entonces, si la idea de Máximo Kirchner es otra, pensar que puede avanzar hasta el 2023 con otros cepos u otro esquema distinto al que opina el ministro de Economía y la gran mayoría de los economistas, bueno, también tienen que tomar medidas urgentes. El Banco Central no puede seguir perdiendo dólares porque se van a quedar sin nada. Y eso va a terminar de una situación todavía más grave de la que vivimos hoy. Por eso es fundamental la definición de la orientación dentro del propio gobierno. Una vez que se pongan de acuerdo, y esto no es, bueno, esperamos al 14 de noviembre y vemos qué pasa.
Si salimos mejor, nos reacomodamos. Si sale peor, tendremos que discutir a ver cómo es el nuevo gabinete y demás. Lo tienen que definir antes, porque todo el tiempo que pasa se debilita todavía más el margen de maniobra de la política económica para después de las elecciones. ¿Qué está pasando en este momento? Y ya nos metemos con el tema este que hizo mucho ruido políticamente. Va a estar en un ratito acá Patricia Bullrich para responder qué pasa con Macri, quién lidera la oposición después del 14 de noviembre y, bueno, en particular este tema de la causa judicial que le están pidiendo la indagatoria a Macri. Un día muy positivo en los mercados internacionales. Eso está ayudando, digamos, a la estrategia del gobierno de no perder dólares. Y el dólar paralelo en este contexto está bajando 2 pesos, está en 185 pesos. Los dólares financieros se mantienen en la misma sintonía del día de ayer. El contado con liqui intervenido 176, los demás entre 190 y 192. Después si querés te amplío, con un presidente del Banco Central, Miguel Pese, que hizo declaraciones en las últimas horas justamente con banqueros, ¿no? Diciéndoles, vamos a asegurar la estabilidad cambiaria. Hasta la elección, ha dicho Miguel Pese, no tiene otra, digamos, porque eso es lo que debe decir el presidente del Banco Central. E insisto, más allá del día a día, si ayer el Banco Central compró porque cerró todo el pago de importaciones, todo cerró, y eso le permitió recuperar 100 millones de dólares para ver si llega con un poquito más de margen al 14 de noviembre. Acá la dinámica claramente es muy nociva y hay que definir rápido cuál es el rumbo. Contame brevemente, porque ya está el doctor Mariano Cunio Libarona para contarnos de qué va esta causa de espionaje ilegal a los familiares de El Ara San Juan, pero que han sido estas idas y vueltas entre el juez Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, que está muy preocupado con este tema. Sí, mira, el juez Martín Bava citó a indagatoria, iba a ser hoy a las 11 de la mañana, al expresidente Mauricio Macri por una causa de supuesto espionaje ilegal a familiares del Ara San Juan. ¿En qué momento lo hizo? En un momento en que Macri está en el exterior, está en Miami. En este momento, entonces, no se pudo presentar, tampoco pudo notificarlo. Salió a contestar, politizando la situación, Patricia Bullrich, que va a estar en un ratito con nosotros, pidiendo que, de alguna manera, baje un poco la presión, palabras más, palabras menos, al juez Martín Bava. El último capítulo de esta historia acaba de producirse hace un ratito nada más, cuando, atención, y esto es de último momento, Maxi, Martín Bava, el juez que está en un reemplazo ahora en Dolores con esta causa, acaba de citar al expresidente a indagatoria en una nueva fecha, para el 20 de octubre a las 10 de la mañana. Hay cierto temor dentro del entorno del expresidente Mauricio Macri en que tras toda esta operatoria haya una intención de meterlo preso. Bien, está el doctor Mariano Cunio Libarona, pero antes, está Facundo Manes en un acto de Juntos por el Cambio ahí en la provincia de Buenos Aires. A ver, está hablando Manes. Educativa de décadas, de impacto en décadas, una crisis moral. Y hay mucho dolor, es lo que vimos todos cuando recorrimos la provincia y cuando escuchamos a la gente. La sociedad que se quebró por dentro, a diferencia de otras crisis donde la gente salía a manifestarse a las plazas, la gente se quebró, nos quebramos. Hay una nota que recomiendo de José Nathanson que justamente habla de esto, de las almas rotas. Somos un país con las almas rotas. Y esta lucha no es una elección, es la lucha por el alma de nuestra nación. Por recuperar un sentido de nación. Sentirnos parte de una nación es luchar por algo que nos excede, que no tiene que ver con nuestros intereses. Un chico que no pueda comer o alimentarse en un barrio humilde de Quilmes debe ser nuestro hijo. Un anciano que no pueda comprar la medicación en Tigre debe ser nuestro padre. Y alguien que no tenga un trabajo en Pergamino debe ser nuestro hermano. Ese es su sentido de nación. Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad. ¿Y saben qué? Aunque muchos no lo quieran ver, esta pandemia nos va a cambiar.
Las pandemias, si uno ve la historia, cambiaron siempre la mentalidad de las épocas. Y la única manera de salir es dejar las diferencias partidarias de lado y encarar los problemas que son mucho mayores que nuestras diferencias ideológicas. Y ustedes saben que hay mucha gente que no cree en nada, que no cree en la política, que no cree en las instituciones, incluso muchos argentinos que no creen que la educación es el motor de movilidad social. Y los chicos, sobre todo, los jóvenes, están sufriendo mucho. Es difícil ser joven en la Argentina. Es un desafío ser joven en nuestro país. Y tenemos que decirle que no aflojen, que no acepten las cosas como son. Porque cuando los jóvenes en la historia lucharon, siempre pasaron cosas inimaginables. Pero tenemos que tener claro que no solo que tenemos que estar juntos o unidos para ganar una elección. Esta es la lucha de nuestras vidas. Porque podemos reconstruir un país y debemos hacerlo. La Argentina necesitaba ser reconstruida mucho antes de la pandemia. No le podemos echar la culpa a la pandemia de los problemas estructurales de la Argentina, de la pobreza, de la calidad educativa, de la desigualdad, de la falta de rumbo. La pandemia ha hecho ver estos problemas estructurales con mayor desparpajo. Y para enfrentar esta crisis que nunca vimos como sociedad, no podemos hacerlo con las prácticas de siempre, con las fórmulas de siempre y con las mismas personas que siempre. Necesitamos que muchos se incorporen a la política y necesitamos pensar en grande. Está en Nato Tigre. Este no es un cambio, bájamelo a Facundo Manes, porque lo tengo acá en la oreja. Sí. Este es Sí. un momento para En el recuperar Club la- Atlético Albadrón, esto es en el partido de Tigre, y es el primer acto de los dos contrincantes, ¿no? Del PRO, de la Unión Cívica Radical, que hacen juntos. Hay intendentes, hay diputados provinciales. Es el relanzamiento de la campaña. Ahí está, ahí está Constantini Manes. y Discúlpame, Manes. discúlpame, Carlos, porque ya tengo... sácamelo a Manes, por favor. Sácamelo porque quiero avanzar. Ya está Patricia, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo amable, estás? Patricia. Esperame un segundito porque tengo al doctor Mariano Cunio Liberona y queríamos hablar un segundo de esta causa donde está el pedido de andatoria con Macri y de qué se trata esto. Mariano, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Gracias, Mariano, por atendernos, como siempre. Contame qué es esto, qué es la causa de espionaje de Lara San Juan y por qué el pedido de indagatoria del juez a Macri, más allá del momento político, ¿no? En medio de la campaña antes del 14 de noviembre. Mira, a mí me parece una causa muy extraña, manejada en un momento muy peculiar, momento de política, justo cuando el expresidente es de público conocimiento que está afuera. El hecho imputado es tareas de espionaje vinculadas a este episodio tan triste, vinculado a la familia. Creo que tendrían que acreditarse bien qué conocimiento tuvo el presidente de las tareas de inteligencia que se aduce que se hicieron. Lo que me parece un disparate es la citación, el apuro, el volver a citarlo, cuando es evidente que está en el extranjero y no existe ninguna alternativa ni riesgo procesal de que se vaya a fugar o a entorpecer la acción de la justicia. Y es consagrado en todos los tratados internacionales, en nuestra ley procesal, el derecho del imputado a tener adelante las pruebas con tiempo, con debida anticipación, poder estudiarlas, poder analizarlas, poder preparar su defensa. Y me parece que esta celeridad que le quieren dar al proceso para que vaya a declarar en estos tiempos no se ajusta a la ley, ni se ajusta a la razón, ni al sentido común. Hay que darle tiempo y que se prepare, ¿no? y en su momento que vaya y declare. No hay ninguna urgencia, no hay personas detenidas. Mariano, te pregunto una Es muy cosa. raro. Te pregunto una cosa. Esta causa, me decía Carlos, está procesado Magdalani y Arribas, los titulares de la AFI y la Agencia de Inteligencia durante el gobierno de Macri. ¿Está probado en esta causa que hubo espionaje? En todo caso, se está viendo cuáles fueron las responsabilidades del espionaje a los familiares de Lara San Juan, quién lo ordenó y por qué se realizó.
Mirá, de acá tienen que probar no solamente el hecho, sino la autoría. El hecho es, si existió espionaje fuera de la ley, porque para algo está también el organismo, y quienes ordenaron en su caso ese acto si este resulta ilegal. Había interés público, estaba dentro de las funciones, llegaba el conocimiento de lo que se hace al presidente. El presidente con dolo, con voluntad y conocimiento decidió que se emprendan estas tareas. Estas tareas son ilegales. A mí no me termina de quedar en claro bien qué se investiga. No me convence ni la competencia del tribunal, te diría, para investigarlo. No creo que Macri haya estado por Dolores o su jurisdicción, ni la gente de la CIDE, como para que intervenga un juez de aquella jurisdicción y no uno de Capital. Es todo bastante extraño. Discúlpame brevemente, el tema de espiar, digamos, que haya un seguimiento de la CIDE o de la Agencia de Inteligencia a cualquier ciudadano. En este caso, bueno, todavía más delicado desde el punto de vista de la sensibilidad familiares de Lara San Juan. ¿Hay alguna posibilidad de que sea legal si no está autorizado por un juez? Es decir, ¿a mí me puede espiar un organismo de inteligencia si no lo ordenó un juez? Mira, para que intervenga un juez necesariamente tiene que haber una causa judicial. Entonces el tema está fuera de una causa judicial, por motivos preventivos, anteriores a un hecho. ¿Tiene potestad la AFI para poder investigar, averiguar, informarse? 2, ¿es justo? ¿Era necesario en el caso que están dilucidando de los familiares de Lara San Juan? ¿O se usa a veces la CIDE ilegalmente, por ejemplo, para investigar un opositor político, para investigar un contrincante? Ha habido una malversación. Eso es completamente ilegal. Eso es completamente ilegal. De todos los gobiernos, de investigar, tomar teléfonos, seguir, de todos los gobiernos que han utilizado el medio del Estado, que tiene un fin y una ley que ha sufrido distintas reformas para establecerle límites en forma indiscriminada. Lo que yo no me animo a decirte es en este caso en concreto, no conozco el expediente, no lo leí. Lo que te digo que es una barbaridad es que esta acelere por la citación en estos tiempos. Mariano, gracias, como siempre, muy amable. Ahí estaba el doctor Mariano Cunio Libarona. A ver, está hablando Santilli ahora en este acto de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que avanzar con una ley de empleo joven para que nuestros hijos no se frustren y no se vayan y se queden acá. En cada rincón de la provincia, los papás y las mamás me dicen lo mismo que te decían a vos, Facundo, que me lo dijiste el otro día cuando estábamos juntos. Queremos que nuestros hijos se eduquen. Queremos que nuestros hijos aprendan. Terminémosla con la discusión si hay que abrir o cerrar las aulas. Las aulas tienen que estar abiertas. Nuestros hijos tienen que estar estudiando en las aulas. Tenemos que ir a buscar, como decía Graciela, a los 500.000 chicos que abandonaron la educación en la pandemia. Tenemos que trabajar para que haya infraestructura, equipamiento y conectividad adecuada para fortalecer el futuro de nuestros hijos. Tenemos que construir educación pública de calidad, aprovechando el talento de nuestros jóvenes y trabajando en el conocimiento. Algo de lo que decís vos siempre, Facundo. Algo de tus palabras que siempre decís, conocimiento. En cada rincón de la provincia, los bonaerenses me dicen que no pueden más. No pueden seguir viviendo con el miedo a que te pase algo en tu casa. A que cuando vas a trabajar a las 5 de la mañana te roben o te maten. Bueno, ahí estaba Diego Santilli en el acto en provincia de Buenos Aires junto a Manes, mostrando, bueno, obviamente unidad porque necesitan entre los dos acaparar los votos. A veces por una cuestión de producción o porque ocurre o nos agarra una seguidilla de todos oficialistas o de todos opositores. En este caso lo tuvimos a Manes, a Santilli y ahora tenemos acá a Patricia Bullrich. Pero es así, Patricia. Bueno, es después, que somos más. No, pero después hacen especulaciones. Pero bueno, otro día que todos oficialistas, está Montenegro súper oficialista, ¿no? Montenegro ahora
súper macrista, opositor. Pero bueno, Tuvo es así. Santoro ayer. Es así la vida. Después va a estar el ministro de Turismo Lamen por el tema de qué está pasando Previaje. con la apertura de frontera, el previaje y demás. Hay un ruido muy grande a partir del 1 de noviembre. A ver, Patricia, empecemos por el tema Vos saliste a hacer una declaración con el tema de esta causa de Macri y después quiero avanzar con el tema político del 14 de noviembre y sobre todo qué viene después del 14 en términos de liderazgo de la oposición y en qué está pensando la oposición los próximos 2 años. Pero vos saliste a decir un poco que el juez no tome decisiones apresuradas. ¿Por qué? ¿Qué temías? Yo le mandé una nota como presidenta del PRO Sí. ayer al juzgado comunicándole que Mauricio Macri no estaba en la Argentina, algo que sabíamos todos, pero se lo hice de manera oficial. Y le pedí que no tome decisiones apresuradas, una de las cuales podía ser declararlo en rebeldía, habiéndolo citado con 5 días de anticipación para ir a una indagatoria de una causa que nunca estuvo enterado, que tenía, digamos, alguna imputación en esa causa. Y como recién dijo el doctor, es evidente que alguien que no sabe que está imputado en una causa, no conoce la causa, no sabe ni de qué se trata, ni qué pruebas hay, ni absolutamente nada. Entonces tiene que haber un tiempo prudencial y razonable para que pueda enterarse. Ahora le han dado, bueno, yo le mandé esta nota, tuve la recepción, le pedí por favor la recepción de la nota, para ver si realmente había una voluntad de cambio de fecha, y le han puesto una nueva fecha que también es bastante imprudente porque es el 20 de octubre. Evidentemente el juez alguna información no legal de cuándo viene el presidente ha conseguido, ¿no? No legal digo porque los pasajes son individuales, alguien le ha pasado alguna información. ¿Cuándo está volviendo Macri? Bueno, digamos, en esos días. Justo hacia esa semana del es 20 decir, de octubre está volviendo. Alguna información tuvo este juez. Alguien se la dio. Así que, bueno, no sé, hablando de espionaje, evidentemente, digamos, no es lo mejor. Bueno, por lo menos le ha dado ese plazo, pero va a tener muy poco tiempo él para mirarlo y para estudiarlo. Y realmente, a ver, este juez, en una semana, le hizo esto a Mauricio Macri. Lo mismo le hizo Martín Yesa, intendente de Pinamar, alguien que no estaba procesado en una causa que la misma intendencia de Pinamar había denunciado a unas personas que estaban usufructuando de unas tarjetas comprar. El mismo municipio había hecho la denuncia, se había logrado saber quiénes eran las personas que utilizaban mal esas tarjetas. Estaba por entrar a juicio oral la causa, y de golpe lo llaman a indagatoria, así para dentro de 2 días, al intendente de Pinamar, a Martín Yesa. Así que, mismo modus operandi, en 2 causas, y en esta causa, algo concreto. A ver, la causa de Lara San Juan está en el juzgado de Caleta Olivia. Caleta Olivia viene llevando la causa de Lara San Juan desde hace mucho tiempo, y todo lo que está relacionado a Lara San Juan debería de estar ahí. Ahora No se entiende por qué el juzgado de Dolores de golpe se mete en una causa, parece que fuera, digamos, es como el juzgado antipro, todo lo que es pro va al juzgado de Dolores. Ahora hay un dato, Patricia, que no es menor, que sale el PRO en calidad, digo, en una causa que tiene que ver con la persona de Mauricio Macri. Salís vos desde el PRO a pedirle algo al juez. ¿Esto es una forma de politizar la situación? ¿Hay un temor que vos podés hacer explícito a que quieran detenerlo a Mauricio Macri o a que se trate de una persecución política? Porque no es normal que en una causa, más allá de si tiene jurisprudencia, si tiene, digamos, el juzgado el ámbito de aplicación, se salga desde un partido político a contestarle al juez. ¿Cuál es el motivo por el que sale? No le contestamos. Yo lo que hice fue... Bueno, pero notificarlo, como presidenta mandarle del una PRO, nota. lo que hice fue informarle que, digamos, nuestro expresidente, miembro del PRO, estaba fuera, digamos, con tareas académicas y laborales, y que fuese prudente en sus decisiones. Lo hicimos porque para nosotros hay un ataque
a nuestro expresidente por las formas, por dónde se está procesando esto, porque el juez lo hace de una manera intempestiva, porque no estaba procesado, ni siquiera procesado en esa causa. Entonces nosotros lo tomamos como un ataque. Y a la semana aparece, o a los 3 días aparece lo de Martín Yesa, entonces decimos, bueno, evidentemente necesitamos jueces objetivos para tomar medidas objetivas. Patricia, a ver... No se niega Mauricio Macri, va a ir. Va a ir, nunca se va a negar a la justicia. Claro, porque, y no tiene fueros, porque es si decir, no, no se niega. Claro, no porque se si no niega. queda como que el juez que le investiga a Cristina del otro lado es un No juez se niega, político. él va a ir. Y esto, entonces, él va a ir. porque después hay varias instancias, ¿no? Está la instancia en primera instancia, la Cámara. Pero por eso lo único que yo le pedí fue, digamos, postergación. Le informé oficialmente que estaba fuera. Él decía que no sabía dónde vivía. A ver, es un expresidente. Tiene custodia de la Policía Federal. La Policía Federal sabe perfectamente cuáles son los domicilios del expresidente de la Nación. Entonces, que el juez salga a decir que no sabía cuál era el domicilio del expresidente es algo fuera de lugar. Lo único, vos sos presidente del PRO, obviamente, y estás haciendo política fuertemente en esta campaña, viajaste, apoyaste a candidato, el juez contaba el otro día que te agradeció mucho el apoyo que le diste en la interna de Córdoba, justo Macri había jugado con las otras listas. Pero ¿por qué los abogados de Macri no se presentan acá y tenés que salir vos? Bueno, porque nos pareció que nos pareció que era correcto que la información de las actividades que él estaba realizando, porque las está realizando en representación también, digamos como miembro del PRO, como expresidente, está dando conferencias, entrevistándose con expresidentes. No podemos dejar esa agenda que para nosotros es muy importante que el expresidente la pueda realizar y cortarla y venir de un día para el otro porque un juez que no le avisó ni siquiera que estaba procesado, entonces, bueno, yo le di esa información para que él la tenga. Bueno, la tomó, le dio por suerte no lo declararon en rebeldía porque hubiera sido algo realmente negativo, y le dio para el 20 de octubre. Así que bueno, ese era el objetivo a lograr. ¿Qué viene después del 14 de noviembre? ¿No? ¿Qué viene en términos? Yo contaba que el gobierno tiene que definir claramente dentro de la coalición hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer con la política económica, cuál es el plan de gobierno en los próximos 2 años. Eso es problema del gobierno. Ahora, la oposición, ¿qué imagina para después del 14 de noviembre? Es una oposición que va a disputar. Va a disputar espacio de poder en el Congreso, va a apelar al diálogo, va, en todo caso, no sé, a estar expectante, o ya va a haber también una disputa fuerte en la oposición por el liderazgo hacia el 2023, digamos. ¿Quiénes son los candidatos en el 2023? Bueno, en primer lugar, la oposición ya a partir del 14 de noviembre, nosotros creemos que vamos a ratificar y ampliar estos resultados. Estamos viendo una fuerte movilización en torno a Juntos por el Cambio, en torno a los 5 senadores que tenemos que conseguir para que el quórum del Senado no sea más automático del Frente de Todos. Eso nos parece un objetivo muy importante. Poder ser la primera minoría en diputados es otro de los temas importantes que queremos lograr. Afianzarnos territorialmente en todo el país, tener dirigentes que en 2 años puedan ser candidatos a gobernadores, tener más territorialidad, profundizar el discurso de propuestas que estamos haciendo hacia el 2023, que todavía es apresurado, pero sí ir diciendo, como hemos dicho en esta campaña, cuál es nuestra filosofía, qué tipo de idea tenemos nosotros de qué hay que hacer en la Argentina. Todo eso es lo que vamos a hacer. Desde la institucionalidad, nosotros vamos a estar en el Congreso y vamos a estar en los territorios, con nuestros intendentes, nuestros gobernadores, nuestro jefe de gobierno. Ese va a ser nuestro lugar institucional. El gobierno tiene que, como vos bien decís, tiene que resolver para dónde va, porque todo lo que está haciendo ahora es de un cortoplacismo
total y absoluto, no hay ninguna solución y esto genera muchas incertidumbres que esta cantidad de emisión, este dinero electoral genera muchas incertidumbres. No ha planteado un programa de reconstrucción de la destrucción que ha habido de la economía argentina, de los negocios, de la cantidad de fábricas, de la gente sin trabajo. No ha planteado un programa de reconstrucción ni de la economía ni de la educación, que para mí son los dos puntos fundamentales. Disculpamos un minuto ahí, Patricia, porque yo insisto, y es la responsabilidad del gobierno hacia adelante definir, digamos. Pero si el gobierno no emite, por ejemplo, ya emitió ahora en octubre 150.000 millones de pesos. Yo cuento eso. Si no emite eso, no se pueden pagar ni las jubilaciones, ni los planes sociales, ni los salarios públicos, y obviamente hay una crisis, más allá del resultado electoral del 14 de noviembre, el gobierno tiene una crisis en Plaza de Mayo y demás. ¿Cómo le ocurrirá? Entonces estamos en una situación muy compleja en el corto plazo. Y yo digo, tienen que definir claramente cómo se sale de esto hacia adelante, porque si no vamos a otra Totalmente. crisis. Ahora, ¿vos crees que este es un gobierno fuerte o un gobierno débil? Absolutamente débil. Débil. Bueno, coincidimos Totalmente en eso. débil. Bueno, entonces ahí ha cambiado un poco el discurso, porque éramos la idea de que el gobierno iba a Venezuela. Un gobierno a Venezuela es un gobierno que puede imponer algo. Uno tiene la impresión que este gobierno no puede imponer nada. Bueno, ahí estamos coincidiendo, digamos. En ese punto, vos decís es un gobierno débil. Es un gobierno débil, es un gobierno con un diseño institucional muy complejo entre ellos. Es un gobierno que tiene que negociar entre las partes. Y eso debilita cualquier plan, porque vos lo tenés a Martín Guzmán caminando al fondo y lo tenés a Máximo Kirchner tirándolo como si fuera diciéndole no vas hacia allá. Entonces es una contradicción permanente, eso debilita. El presidente prácticamente ha desaparecido de escena, ¿no? Es decir, está haciendo una campaña, digamos, donde no está tomando los temas principales. Está bien, va a visitar una familia, pero está haciendo una campaña de muy baja, digamos, donde las decisiones políticas estratégicas no están, después de todo lo que ha sucedido en la Argentina. La vicepresidenta está, y es un objetivo que nosotros vamos a plantear, la pérdida del quórum en el Senado genera un escenario absolutamente diferente, totalmente diferente en la selección de los jueces, en el Consejo de la Magistratura. Ahora, pero por eso yo te preguntaba, ese escenario claramente puede dar lugar a dos situaciones. Una que un gobierno débil, que no encuentra el rumbo, que está con poca reserva en el Banco Central, que está todavía con un déficit grande que financia con emisión monetaria, bueno, vaya hacia una crisis. Obviamente los argentinos estamos con 2 años por delante, sí, claro, donde hay que evitar esa crisis. Absolutamente. Ahora, por eso, el planteo es, ¿la oposición después del 14 de noviembre está dispuesto a, no sé, a trabajar con el gobierno, a dialogar y demás para evitar esa crisis? O... Hasta ahora, a ver, analicemos qué pasó después del 12 de septiembre para pensar qué puede pasar después del 14 de noviembre, sí, porque es una buena comparación. Si después del 12 de septiembre el gobierno apostó a un gabinete, digamos, de tratar de decir la vulnerabilidad que tuvimos en las elecciones, el piso de votos históricamente más bajo, ahora vamos a tratar de tapar esta vulnerabilidad y volver a mostrarnos invulnerables. Vamos a poner pesos pesados, ¿no? Aníbal Fernández, Juan Mansur, gente que maneja el poder de una manera, digamos, típicamente peronista, ¿no? Es decir, el poder lo manejo yo, como le dijo Frederick, vos decirle al de la oposición cualquier cosa y después hacés lo que querés. ¿Se acuerdan ese diálogo que tuvo Mansur con Frederick en un consejo de seguridad? ¿Vos lo ves como algo despectivo eso peronista? Porque vos venís de ahí, digamos. Lo digo, sí, yo vengo de ahí, pero soy muy crítica del modelo de poder que el peronismo ha construido y creo que es un modelo de poder que nos empobrece y que es la causa fundamental del empobrecimiento de la Argentina. Entonces, ¿cuál fue la respuesta después del 12? Poner este gabinete. Nosotros nos estamos enfrentando a esto. Hoy, por ejemplo, presentamos una denuncia en San Luis con nuestro candidato Claudio Poggi contra el uso clientelar de los fondos de la provincia de San Luis. Y eso lo vamos a hacer en todo el país. No vamos a permitir
que el aparato, la dádiva... Ahora pero tengo una pregunta intente respecto a cambiar la las gestión, elecciones. a la gestión, Sí. y ahora le habilito a Carlos y a Claudio. Vos venís del peronismo, sabés el tema de gestionar, estuviste varias veces en la gestión, los problemas cuando no se gestionan. Claramente es un gobierno que ha puesto en la jefatura de gabinete o Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad, que claramente no va a sumar más votos ni Aníbal Fernández ni Mansur. Lo que están tratando de hacer mínimamente es gestionar la crisis. En el caso de seguridad, que es tu tema, Mínimamente gestionar la crisis, no lo veo por ahora, ¿eh? ¿vos no ves que vienen para eso? No, yo no- por ejemplo, no- en el caso de seguridad. No lo estoy viendo. En el caso de seguridad. Bueno, en el caso de seguridad, Te he visto vos- vos en una entrevista que hiciste con Bernie, muy interesante, que hizo Fontevecchia, que busca a veces juntar los, Sí. los extremos de la grieta, por eso me interesa esos diálogos. No, una entrevista muy respetuosa donde había diferencias claras desde el punto de vista ideológico, de posiciones políticas, pero respecto a cómo había que gestionar Ministerio de Seguridad con mano dura y demás, tenían ahí un punto de acuerdo, digamos, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, a ver, ¿Vos hubieses preferido, por ejemplo, que continúe Frederick en vez de Aníbal Fernández? no, a ver, Aníbal Fernández, Frederick fue una mala ministra de Seguridad. Le explotaron los casos que sin duda que iban a explotar, como el caso del narcotráfico en Rosario. Eso había que mantenerlo, controlarlo, continuar lo que nosotros habíamos hecho. Nosotros bajamos el 30% de los homicidios narcos y los homicidios en la ciudad de Rosario. No lo continuó. Y hoy lo que están haciendo es una curita. Están mandando 70 gendarmes por turno. Recién anunciaron que van a mandar gendarmes el 1 de marzo. Y ayer hubo un muerto, antes de ayer hubo 2 muertos, y todos los días sigue el nivel de violencia y la falta de control, porque eso significa no mandar 70 gendarmes por turno, sino pensar, como habíamos hecho nosotros, un comando conjunto, de qué manera, cómo se utiliza la inteligencia criminal, cómo se persiguen a las bandas. Y creo que todo eso, ahora se dice, bueno, mandamos algo como para decir que haya como una especie de gendarmería electoral, porque 70 personas por turno en la ciudad de Rosario no es nada. Y lamentablemente quieren tapar el sol con las manos y no se puede. Ahora, Patricia, al margen del resultado, que por más que la dé vuelta por algún puntito del gobierno o no, No la va a dar vuelta. o se agrande la brecha, más allá del resultado, como protagonista de la política, ¿cómo ves el post 14 de noviembre? ¿Ves un gobierno más radicalizado con las ideas que vienen del kirchnerismo? ¿Ves un gobierno más moderado? Y lo mismo para la oposición. ¿Te imaginas una oposición más dura, planteando de vuelta un escenario de grieta? ¿O ves una oposición tratando de captar ese voto del medio que te puede llegar a hacer ganar una elección presidencial? ¿Cómo ves el escenario entre las dos fuerzas después de las elecciones? En primer lugar, como te dije, ellos el 12 mostraron una salida. Esa es una salida incompatible con un diálogo, porque desde que salieron Aníbal Fernández, Mansur y demás, y Cristina Fernández de Kirchner, Pero que ha Mansur hablado... está más cerca de un diálogo que algún ala más kirchnerista, más... Sí, pero digamos, el objetivo por el cual los pusieron no es una conversación con alguien. Es decir, los pusieron para intentar dar vuelta a la elección a fuerza de control de la elección, que nosotros la vamos a controlar mucho, de utilización de fondos de corto plazo, es decir, de utilizar la plata de los argentinos que te entran por este bolsillo y te salen por inflación por ¿no es cierto? Entonces, vemos que no hay, digamos, el gobierno va a poner algo sobre la mesa para debatir seriamente cómo se sale... Tampoco parece que tiene mucho margen, porque es lo que yo digo. Bueno, están está pagando bien. los costos de que viene el plan platita, de que se va a desbordar toda la emisión y demás. Eso genera todo tipo de presiones de cambiar y demás. Y el plan platita son anuncios chiquitos por acá, Chiquititos, por allá, claro, porque sí. claro, son conscientes de que Bueno, el riesgo es grande que el desde punto de margen que vista tienen es muy poco. de la Bueno, crisis, sí. a ver, dependerá que pongan sobre la mesa. Si sobre la mesa ponen, digamos, realmente, en vez de los 17 impuestos que aumentaron durante este año, haber anulado el pacto federal que terminaba con ingresos brutos, vuelven a poner sobre la mesa elementos que ayuden
digamos, a destrabar los problemas enormes que tiene la producción en la Argentina, los negocios, los comercios, los trabajadores, y empiezan a poner modernización de las leyes laborales, y empiezan a poner cambios que signifiquen que la Argentina empiece a tener previsibilidad, bueno, por supuesto que veremos la agenda. Si la agenda es nosotros nos queremos radicalizar, creo que no van a tener poder para hacerlo, pero si nosotros nos queremos radicalizar, cerramos más las importaciones, se siguen cerrando las importaciones, nadie más va a poder producir nada en la Argentina. Entonces no va a haber reactivación con estas medidas que están tomando. Patricia, a ver, Macri dijo por ahí que se iba a quedar un tiempo en el exterior, después dando clases en el exterior. ¿Esto es así? ¿Vos tenés esa información? No, le ofrecieron ser profesor de una universidad y aceptó, pero eso no quiere decir que las vaya a dar ahora. Él está volviendo para... Sí, pero va a seguir acá en la Argentina. Para fines de octubre está volviendo. El 14 tiene que ir a votar. Si no viene, lo vamos a buscar nosotros. Ah, está bien. Lo van a ir a buscar. Lo vamos a ir a buscar, claro. ¿Vos crees, pues, uno tiene la impresión de que ante el fracaso económico, que cada vez es más rápido, digamos, ¿no? Le pasó a Cristina, creo yo, que más allá de causa de corrupción y demás, el tema de la economía le pasó factura para la derrota en el 2015, le pasó a Macri, no hay duda, con la crisis económica de sus 2 últimos años. Bueno, si no dan vuelta a la situación, este gobierno tiene 2 años todavía, pero si fuera hoy, perdería la elección. Entonces uno tiene la impresión de que en la Argentina se ha vuelto cada vez más fácil la alternancia política, digamos, ¿no? Más fácil llegar para el que está. Ahora, el tema después es administrar. ¿Vos crees que sería deseable, por ejemplo, que Macri volviera en el 2023? Mira, yo creo que es un tema que nosotros hemos decidido no hablar ahora. Hicimos un acuerdo. Yo lo he contado en algunos lugares, el acuerdo de las manos. Pusimos todas las manos y dijimos hasta el 14 de noviembre, concentración total en lo que necesitamos, en el mensaje que tenemos que hacer llegar a la sociedad. Nadie puede querer correr una carrera ni presidencial, ni de gobernadores, ahora todos concentrados en esto. Así que me parece pero que ¿entendés lo que te digo? Sí. Si vos crees que, bueno, total, si fracasa este gobierno, bueno, todo indica si fuera una repetición de la elección de... Yo creo que de lo Juntos pasó por en el las PASO. Cambio... Ahora, ¿vos crees que Macri, haciendo lo que hizo, porque en algún momento ha dicho, bueno, yo hubiese hecho esto, pero más rápido, ¿vos crees que Macri sería deseable para el 2023? ¿O crees que la alternativa de la oposición debiera ampliarse, debiera hacer otra oferta con otro programa económico? Lo deseable es que Juntos por el Cambio sea gobierno. ¿Quién va a ser el candidato? No es un tema que vamos a discutir ahora. ¿Te quedaste con ganas de ser candidata? Porque hiciste muy explícito. Pero hablemos de verdad. Si vos yo te hablo de verdad. Costó muchísimo convencerte porque vos querías dar la pelea en la ciudad por una cuestión lógica de una disputa de liderazgo con Rodríguez Larreta. Vamos a decir las cosas natural, como son. yo daba como natural, y mirá lo que hubiera pasado, ¿no? Yo daba como natural que María Eugenia iba a la provincia y daba como natural que yo venía a la capital. Era como natural. Mirá lo que hubiera pasado, digamos, en la provincia con María Eugenia, con el triunfo, digamos, es que yo creo que había como había como poca confianza en lo que podía pasarnos. Y a mí me pasó que como yo estuve desde el primer día, en la primera marcha y en la lucha, yo veía un clima muy favorable de Juntos por el Cambio en todo el país, y viajé mucho y tuve mucho contacto con todo el país, entonces veía un clima favorable. Entonces, cuando vino María Eugenia acá, yo dije, la verdad, yo ganas de ser diputada no tengo, ya fui 3 veces. Pero te sacaste una foto con López Murphy, que no es casual, ahí en el mismo momento en que María Eugenia... Era para invitarlo a Juntos por el Cambio. Pero antes de las PASO. Justamente, era para invitarlo a Juntos por el Cambio. Y lo logramos. Y lo logramos. Y vos imaginate lo que hubiera sido una elección de la presidenta del PRO contra el jefe de gobierno del PRO. Hubiera sido la única atracción, es como un parque de diversiones al que va solamente ese juego. Entonces, todo hubiera sido eso. Y además, si, digamos, todas las salidas eran malas, porque iba a ser una situación tensa. Entonces, a mí me pareció que
conducir el partido, ayudar al crecimiento de Juntos por el Cambio, ayudar al crecimiento del PRO en todo el país, tomar otro lugar, me iba a generar una capacidad de mayor liderazgo sobre los contenidos políticos que a mí me parece que Juntos por el Cambio y el PRO en este tiempo ha profundizado mucho. Hemos profundizado nuestro sentido de qué somos. Ahora, y a mí me parece que eso es muy importante y es el papel que yo estoy jugando. Ahora, Patricia, mañana me voy a Mendoza, por ejemplo, Patricia, ya arranco. vos interpretás lo que ha pasado con el voto y vos decís se va a ratificar el 14 de noviembre, más como un castigo al gobierno o como un premio a la oposición. Te pregunto porque después en la oposición hay un elemento unificador que es una buena dosis de antikirchnerismo o de crítica muy dura al gobierno, pero después Juntos por el Cambio se ha convertido, digamos, como espejo del peronismo también en un espacio político muy amplio, digamos. No tanto. Pero Yo veo... lo tiene a Martín Lustó, lo tiene a Luis Juez, qué sé yo, al gobernador Morales en Jujuy, lo tiene a Facundo Manes, es decir, tiene peronistas que se reconocen como tales, qué sé yo, Santilli. No, Santilli es del PRO hace 20 años. Bueno. Está bien. Su origen peronista. Fue en una lista con Alberto, ¿te acordás? Vamos a contar la historia de Santilli. Pero bueno, está bien. Dejémoslo a Santilli, ya no es más peronista. Entonces, bueno, Joaquín de la Torre, obviamente Pichetto. Ahí hay un espacio amplio también de discusión, más allá de que los unifica el espanto, si se quiere, al gobierno. ¿Vos crees que hay una apuesta a esa oposición o hay más que nada un castigo al gobierno hoy? Yo creo que, a ver, en la elección nosotros sacamos 8 puntos más que en las PASO del 2019. Y ellos sacaron 19 puntos menos en las PASO, comparando elección contra elección. Yo por eso estoy convencida que en la próxima elección a nosotros nos va a ir mejor porque va a ir a votar más gente y cuando vos mirás la gente que no fue a votar está dispersa en todo el padrón y en todos lados. Es decir, que es un voto que proporcionalmente se va a dar igual al que hubo en esta elección. Por un lado. Discúlpame, pero el oficialismo dice lo mismo, pero al revés. Dice, la gente que no fue a votar va a ir a votar y no va a votar a nosotros. Eso es lo que dice. ¿Cómo sabe? ¿Por qué? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde infieren eso? Bueno, pero lo mismo se le podía preguntar a usted. ¿De dónde infiere yo dije usted que es proporcional. Dije que sería proporcional. Que ellos podrían crecer unos puntos y nosotros vamos a crecer unos puntos. Ahora, pero vos me habías preguntado otra cosa que era importante. Sí, esperamos un segundito porque se me va el móvil. Ahí lo tenemos al ministro de Turismo en el móvil. Ya estamos yendo con él. Es muy importante definiciones del tema de fútbol. Los clubes que incumplieron, si van a tener aforo o no para jugar con público o no la próxima fecha. Definiciones muy importantes del ministro de Turismo, Matías Lamens, sí. Patricia, o me esperás un segundo. Dale. ¿Puedo consultarlo sí, me tengo que ir a Merlo. Pero me tengo que ir a Merlo, pero te espero un minuto. Bueno, nos quedamos a ver un ratito. Ministro, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bien. Hay efectivamente novedades con el tema fútbol, aforo, lo que pasó en la primera fecha con público en distintos estadios, en el Monumental y en otros estadios. Bueno, en realidad no es que tengamos novedades del día de hoy, Maxi. Lo que sí, lo que hablamos con la ministra Carla Bisotti y con el ministro de Seguridad también, es que reforzamos el pedido a la AFA y a cada una de las... Perdón, pero tengo mucho retorno. A la AFA y a cada una de las instituciones de que efectivamente cumplan con este decreto de necesidad de urgencia del presidente que habla de el 50% de aforo, que necesitamos que ese aforo se cumpla y que no podemos volver a ver las fotos que vimos el fin de semana, como en el estadio de River, lo que pasó en Córdoba, en Belgrano, lo que pasó en Tucumán con San Martín. La verdad que la sociedad argentina ha hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta acá, para llegar a esta situación sanitaria, para que vayamos cada vez a un nivel mayor de aperturas y lo que no podemos permitir es ver fotos como las que vimos el fin de semana. Así que si eventualmente esta semana, en principio te diría que el mensaje es correctivo, preventivo. Si nosotros vemos que los clubes no pueden controlar el aforo, por supuesto que lo que vamos a tener que pedirles es que aquellos que no puedan hacerlo jueguen sin público. O sea, si les va a dar una nueva oportunidad en esta fecha y si vuelve a ocurrir lo que ocurrió
en la fecha pasada y directamente va a haber sanciones, van a tener que jugar sin público. Sí, hay sanciones, Maxi, que no solamente toma el gobierno nacional. Bueno, ya en el caso de la Ciudad de Buenos Aires ya ha actuado la justicia, en algunos casos también. Nosotros, como te decía recién, estamos contentos, expectantes, yendo cada vez a mayor nivel de aperturas, ya con muchos síntomas también de la economía en franca recuperación, y eso tiene que ver también con los espectáculos masivos, con todo el empleo informal que se genera también en cada uno de esos espectáculos. Por eso queríamos rápidamente tener público, porque además sabemos lo que significa en términos hasta te diría culturales el fútbol en la Argentina y la posibilidad de los hinchas de ir a la cancha. Pero lo que no podemos es que caiga en saco roto todo el esfuerzo que hizo la sociedad hasta acá. Entonces, si nosotros vemos que no se puede controlar, que esta determinación que hemos tomado de jugar con el 50 del aforo no se puede controlar, no se puede cumplir, bueno, entonces esos clubes que no puedan tener la posibilidad de cumplir con esta norma no van a tener que jugar sin público. Bien, el otro tema es el previaje. Nos decían distintos operadores turísticos y demás que hemos sacado, está volando el turismo de cabotaje, digamos. Ha tenido mucha repercusión el tema del descuento del 50% con el previaje en el turismo interno. ¿Tienen algunos datos ya de cómo viene esto, cómo puede seguir esto y qué puede pasar también el fin de semana largo? Hay un gran dato sobre este tema, que es que hoy llegamos al 1.000.000 de turistas que contrataron el programa de previaje, así que este es un gran número que está muy por encima de las expectativas que nosotros teníamos. Maxi, van 3 semanas de venta del programa y ya estamos arriba de los 17.000 millones de pesos, con una particularidad: de los 17.000 millones de pesos que se vendieron hasta ahora, 8.500 son para viajar en noviembre. O sea que va a ser una recuperación muy rápida del sector. Esto es importante destacarlo, y además muestra, creo, de alguna manera también la expectativa, las ganas que tiene la gente de salir, de volver a encontrarse, de poder tomarse un tiempo para pasar con la familia, con amigos, y también de alguna manera de darle una inyección de liquidez a un sector que la pasó muy mal y que para nosotros es clave, es estratégico para el desarrollo de la economía que viene. Y perdóname una cosa más, y que tiene una particularidad, que es que estimula, fomenta la demanda de viajar por nuestro país y por supuesto que de alguna manera desincentiva los viajes al exterior, que es lo que hace que se vayan dólares de Argentina. Bueno, el otro tema: a partir del 1 de noviembre se abren las fronteras a turistas extranjeros que tengan vacunación completa, no van a tener que hacer cuarentena y demás, ¿no? Ahí yo estuve hablando con gente del Banco Central y demás, y tienen un gran problema. Argentina, con el dólar a 180, el dólar blue a 187 y demás, está regalada, digamos, todo sale barato en la Argentina. Si los turistas extranjeros tienen la posibilidad de venir a Argentina, es muy probable que ese flujo también se restablezca con una movida muy importante, digamos, porque la gastronomía, todo sale muy barato con el dólar a 180, 190 pesos. El problema es que esos turistas van a venir con el dólar blue, con los dólares billetes, es decir, que no le encuentran la fórmula, o hay alguna fórmula que están viendo para que parte de esos dólares entren al sistema, porque si no, lo mismo, van a reactivarla. Por ejemplo, me decían, en puestos de frontera en Puerto Iguazú, en Mendoza y demás, va a volar el turismo, también de los países limítrofes y demás, porque todo sale una diferencia muy, muy grande, medida en dólares billetes, pero bueno, son dólares que uno no puede aprovechar desde el punto de vista de las reservas del Banco Central y de aportar cierta estabilidad desde el punto de vista económico. Bueno, a ver, por un lado, indiscutiblemente es así. Nosotros estamos pensando diferentes planes para poder ingresarlos en el mercado formal, que tienen que ver con algún estímulo a la contratación de paquetes de hoteles a través de agencias de viaje y demás. Ahora, dicho esto, también es verdad, Maxi, que si eso sucede, sobre todo con los turistas de países limítrofes, que son con los que vienen con el dólar billete, digamos, y que eventualmente pueden ir al mercado blue, también es verdad que eso va a descomprimir la demanda de dólar blue, ¿no? Y va a hacer que se achique la brecha. Así que en cualquier caso, para la economía y para el Banco Central va a ser importante de cualquier manera. No sé si me explico. No, y eso va a motorizar desde el punto de vista económico determinadas regiones. El tema es que, bueno, hay que encontrarle también en algún momento una vuelta para que parte de esos dólares puedan venir en paquetes más importantes, con tarjeta de crédito y demás, bueno, a los alojamientos que hay en la ciudad de Buenos Aires, en todo el circuito económico formal, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, como te decía antes, algunos planes que tienen que ver con estímulos de diferentes tipos para los viajeros que vengan y acrediten la contratación de una determinada cantidad de noches en la Argentina. Inclusive estamos haciendo con algunas agencias de viaje del exterior, tenemos acuerdos donde promocionan Argentina y ahí el dinero ingresa, digamos, por el mercado único libre de cambios. Pero bueno, también es cierto que hoy la brecha es tan grande que algunos turistas,
aprovechan eso y al tener casi 80 puntos de diferencia, 85 puntos de diferencia con la brecha, vienen con los dólares billete y eso hace, sí, como te decía antes, digamos, si en alguna medida no logramos que ingrese al mercado formal, lo que sí logramos seguramente es que baje la demanda, es que baje el precio de Blue y que se corte esa brecha, que como te decía antes, también para el Banco Central va a ser muy importante. A ver, una última pregunta, Lamen, porque ahora se me va Patricia Bullrich. Estoy como, ¿viste? Cuando estás en la casa y los chicos te tiran uno del otro y no podés organizarte. Entonces, hacer una pregunta última para Lamens y vamos con Bullrich, que nos habían quedado un par de preguntas pendientes. Una de las cuestiones que digamos, levanta quejas entre la gente que está contratando justamente el turismo a través del previaje son los precios, ¿no? Que dicen que los precios están volando, justamente hay supuestamente operadores turísticos que se están aprovechando del subsidio del Estado para aumentar los precios y darle una gran soga justamente, aumentos por encima de la inflación. ¿Eso lo están siguiendo ustedes? Y la otra cuestión es si los alquileres forman parte del previaje. Las dos cosas le pregunto. Te respondo primero la última. Los alquileres no forman parte del previaje porque el programa claramente está destinado a proteger, a cuidar, a sostener la industria turística, que es casi el 9% del PIB de la Argentina y el más de 1 millón de empleos que genera en todo el país. Así que los alquileres no están incluidos. Lo que sí es cierto es que si algunos prestadores, si nosotros detectamos que tienen incrementos por encima de la inflación, nosotros directamente lo que hacemos es sancionarlos quitándolos del programa. O sea que no teniendo la posibilidad de estar inscritos en previaje, el Estado Nacional a quien contraten esos operadores no le devuelve el 50%. Así que el castigo es fuerte, es vehemente y en cualquier caso, cuando nosotros detectamos aumentos por encima de la inflación, lo hacemos efectivo. Este fin de semana largo, ¿qué están esperando desde el punto de vista de movimiento turístico y demás? Ya sin ninguna restricción, obviamente, y con... bueno, no sé si también el previaje está funcionando también, porque sí, claro. Los que contrataron el mes anterior... No. Ah, no. Para este para octubre todavía no funciona. Noviembre, a partir de noviembre, Maxi. Para octubre todavía no funciona. Nosotros estamos y esperando aclaremos, el fin de porque estamos semana... hablando del previaje. El previaje es contratar un paquete turístico hasta 100.000 pesos, se reintegra la mitad. Hasta 200.000 pesos. El tope del reintegro es de 100.000. Ah, bueno, o sea, si uno contrata un paquete de 200.000 pesos, te sale 100.000 pesos porque te devuelven los 100.000. Sí, ahí la cuestión es si es en realidad, 100.000 por para adulto, explicarlo ¿no? bien, sí, para explicarlo bien, te sale 200.000 pesos, porque lo que tiene interesante este programa, Maxi, es que moviliza ahorro privado. El turista gasta 200.000 pesos. Lo que hacemos nosotros es darle 100.000 pesos de crédito para que vuelva a gastar. O sea que lo que hace es expandir la demanda, ¿no? Es expandir el gasto. Es decir, está viajando, por ejemplo, en noviembre y después con esos 100.000 de crédito puede viajar, no sé, en enero. O en noviembre mismo, lo puede gastar en el mismo viaje que haga en noviembre o eventualmente lo puede gastar en su ciudad de origen. Si vos sos porteño y te vas a las cataratas del Iguazú y no te consumiste crédito de previaje, lo podés gastar en gastronomía en Buenos Aires, lo podés gastar en cines, en teatros. ¿Es un crédito contra la tarjeta de crédito? ¿Eso es un crédito contra la tarjeta de crédito? Del Banco Nación, te lo es una cargan. tarjeta, exactamente. Muy breve. Es una tarjeta de débito del Banco Nación que te llega con el crédito asignado. Digo, ministro, más allá de la importancia para la industria, ¿no? También se podrían haber acordado durante el año y medio que estuvo todo cerrado de la industria del turismo, pero digo, ¿es contexto en la Argentina cuando vos tenés en el conurbano, en algunos lugares, 7 de cada 10 chicos pobres, que no hay un mango para nada, que las reservas del Banco Central se van agotando día a día? Parece atinado y está bien en tu órbita, ¿no? Como ministro de Turismo, pero en un contexto general, ¿parece atinado subsidiar a que la gente pasee cuando hay necesidades básicas tan insatisfechas y un Estado sin plata? Está buenísima la pregunta porque es larga la respuesta, pero aprovecho. La verdad que el programa lo primero que tiene es que hace muy eficiente el gasto público. Entonces vos decís que es un subsidio, en realidad lo que hace es expandir la demanda, porque como le contaba recién a Maxi, lo primero que moviliza es ahorro privado. Entonces el Estado Nacional recauda 2 veces. Recauda con la primera compra que hace el turista y vuelve a recaudar con la tarjeta de débito que le damos para que gaste. O sea que en términos de matriz producto hace hiper eficiente el gasto estatal. Por cada 10 pesos que pone el Estado recupera 8. Y no solo eso, en realidad lo que estás haciendo es protegiendo un sector que genera más de 1 millón de puestos de trabajo en todo el país. Luego, y que para las economías Pero esos 17.000 millones regionales es determinante. Muchos trabajan en el conurbano de esos trabajadores. Muchos trabajan en el conurbano. Y es uno de los sectores que todavía trabajan está muy abajo del nivel prepandemia. Es uno de los sectores que todavía está abajo del nivel prepandemia. Exactamente, así que justamente lo que hacemos es hacer muy eficiente el gasto público y cada peso que se invierte, el Estado recupera 80 centavos. O sea que cada 10 recupera 8.
prácticamente no hay programas así, porque lo que hace además es movilizar ahorro privado. Y vos hablás de la reserva del Banco Central. Bueno, otra de las cuestiones buenas que tiene es que ese ahorro privado, esos pesos que puede tener quien compre ese programa, lo que hace también no va al dólar. Así que desde todas las preguntas que me hiciste, desde todos los puntos que me tocaste, este programa es virtuoso. Está claro, ministro, no, y además es en un sector donde es importante también la formalización, digamos, ¿no? Es importante que funcione todo, digamos, pero esto es totalmente formal, esto es totalmente formal, lo que nosotros contamos que después cuando se abra, y lo que están viendo y que es un problema, cuando se abra a partir del 1 de noviembre, también va a volar el turismo en algunas regiones con extranjeros, y eso está bueno, pero van a venir con dólar billete al blue, porque no hay forma con estos cepos que hay para que puedan entrar por el sistema formal. Entonces están viendo a ver de qué manera se puede hacer y que la AFIP recaude algo de eso, porque si no la AFIP, todo lo que entra al dólar, a precio dólar, la AFIP recauda a dólar 100. Entonces, es todo un tema, digamos. No, pasa que después con los pesos, cuando va el turista al comercio, supuestamente el comerciante le vende con una factura, le da una factura. El turista pagando todo. Sí, claro. Pero bueno, pero la obligación del comerciante es emitir en cualquier la factura, caso, el ¿no? turista Te vendo en negro. Claro, en cualquier caso, Maxi, el turista gasta en pesos. En cualquier caso, el turista gasta en pesos y la AFIP recauda. Pero vos está bien, pero perdón, me le digo a Claudio, ¿vos me estás diciendo en serio que cuando van a un establecimiento turístico con dólar billete, pero en billete, la única forma que se formaliza el sector turístico y demás es cuando van con tarjeta de crédito, digamos? No, también eso... Y hoy cuando van con tarjeta de crédito no te va a pagar nadie con tarjeta de crédito porque es a dólar a 100. ¿Qué turista va a venir a pagar con la tarjeta de crédito a dólar a 100? No, yo Ninguno. digo, un turista que viene, cambia en el LUR, le dan pesos, va con al comercio en pesos, hace una compra y ese sí, comerciante... en billete, en efectivo. Claro. En efectivo, bueno. ¿No lo ves todo el tiempo? Que no te dan una factura ni por casualidad cuando pagas en efectivo. Bueno, imagínate. Yo la pido. Sí. ¿A vos te dan factura? Bueno. La pido. Buenísimo. Ministro, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Ahí está, el ministro de Turismo y Deporte. Gracias, Patricia, por haber esperado. Querías responder esa pregunta de la conformación amplia de Juntos por el Cambio. Sí. Y si había sido el voto de castigo al gobierno o apostando a esa oposición. Bueno, eso te lo había respondido, pero yo creo que si vos hoy escuchás a todos los candidatos de Juntos por el Cambio de todo el país, vas a ver que hay una senda discursiva muy, muy potente, que todos planteamos que tiene que haber cambios muy fuertes en la estructura impositiva, que ingresos brutos y todos los impuestos regresivos, que no vamos a votar impuestos, que hay que sacarlos, que hay que volver al pacto federal que se había planteado, que hay que modernizar las leyes laborales, que hay que cambiar el sistema indemnizatorio por un sistema de capitalización, que hay que, facilitar la tramitación brutal y la cantidad de trabas que tiene nuestra economía, que hay que abrirse al mundo. Es decir, hay un discurso de Juntos por el Cambio muy sólido, que hay que cambiar los planes sociales por empleo, que se terminó la lógica de los planes sociales, que ha demostrado que ha traído más pobreza y en Ahora, consecuencia... todo eso, que algunas cosas, por ejemplo, este tema de planes sociales por empleo, el propio oficialismo también lo reconoce y está con una disputa grande internamente. En su momento, una de las críticas que hubo fuertes, y creo que vos también la hiciste, a Juntos por el Cambio, se expandieron los planes sociales porque, bueno, pues era la forma de la estabilidad social. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, yo no estoy de acuerdo. Vos fuiste muy crítica respecto a quiénes manejaban los planes sociales, si los manejaban las organizaciones sociales. Absolutamente. Que es lo que ocurre hoy, pero que ocurría también con el gobierno de ustedes. Creo que nosotros ahí perdimos una gran oportunidad de un cambio cultural profundo, de recrear la cultura del trabajo y de no mantener estas estructuras que te empobrecen a la gente. El quedarse en casa en la Argentina, la media del plan social es 10 años, así que quedarte en casa es hace 10 años, no es solamente por la pandemia. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que demostrar en un próximo gobierno que no vamos a hacer sigamos, sino que vamos a hacer cambiemos, que vamos a ir a un cambio muy profundo en los temas que hacen al tipo de sociedad, de cultura de trabajo que vos tenés. Y eso hay que atacarlo de entrada. Así como hay que atacar la inflación de entrada, hay que atacar esto de entrada. Por eso digo, hoy yo veo bastante contundente el discurso de Juntos por el Cambio en todos los candidatos. Todos
digamos, de alguna manera tenemos en claro cuál es el tipo de sociedad de clase media, que cuando digo clase media no es clase, ¿no? Digamos, ¿qué significa la clase media o la clase trabajadora, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener trabajo, de poder estudiar, de poder viajar, de poder tener tu auto, de comprarte tu casa, de crecer, de que tu hijo le vaya mejor que a vos. Es decir, esa recuperación de esta idea y que para eso hay que facilitar total y absolutamente la capacidad productiva de la Argentina. Ahora, Es decir, ese es todo un tema, ¿no? Porque ahí me decía un consultor político, todos los políticos le hablan a la clase media, ¿no? Porque es algo aspiracional. Por un lado, Claro. porque una clase media que es amplia en la Argentina, y por No, otro lado, los que además, no son clase media es aspiracional lo de la clase media. se sienten clase El media. problema es que, como vos decís, por lo menos es muy marcado, vos decís la última década, pero es muy marcado los últimos 4 años, la caída de esa clase media. Muy marcada, muy marcada. Por eso creo que todo tiene que estar planteado a una solución, a una facilitación, la facilitación de las pymes. Es decir, por eso nosotros hablamos de la indemnización, la facilitación de las cargas sociales que son altísimas, la facilitación impositiva. Te acaba de decir el ministro que recupera 8 de cada 10 pesos en impuestos. 8 de cada 10 que te prestan lo recuperan impuestos. Eso escuché. Por la actividad económica, porque Bueno, se gasta una está vez, bien. se gasta dos, está el Buah. IVA, están todos los impuestos en el Está medio. bien, pero entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que finalmente lo que te da por un lado para que vos consumas, te lo saca por otro lado en impuestos. Entonces, digamos, esa carga impositiva hay que bajarla. Digamos, la Argentina no puede seguir teniendo el precio de logística que tiene o de transporte que tiene. Entonces hay, digamos, la modernización de la Argentina, una modernización inclusiva que genere trabajo, y ese trabajo lo vas a generar con dos elementos básicos. Por un lado, con todo lo que va a significar la facilitación, la desregulación que tienen hoy las empresas en la Argentina, desde las tasas municipales a los impuestos provinciales, a los impuestos nacionales, la carga que tiene. Todo eso te va a facilitar empleo. Y también te va a facilitar empleo que vos le pongas temporalidad a los planes sociales. Eso también te va a generar empleo. Estas tensiones que hay dentro del Frente de Todos, ¿vos creés que en algún momento pueden llegar a ser peligrosas, considerando la historia del peronismo cuando se pelea, ¿no? Que pueda haber alguna crisis de gobernabilidad o de repente son fuegos de artificio. ¿Cuál es la visión de la presidenta del principal partido opositor respecto a esta tensión tan fuerte? Bueno, en primer lugar tienen la suerte de tenernos a nosotros como opositores, que somos institucionalistas, que no vamos a apurar absolutamente nada, que queremos que lleguen al 2023. Así que eso para ellos es ¿A algo vos eso importante. de si sale muy bien la elección para la oposición, igual o incluso un poquito mejor que Bueno, en las PASO? que aprendan a vivir en república, que aprendan a vivir como vos nos estás tocó a favor, nosotros. ¿Vos estás a favor en ese caso, digamos, si logran la primera minoría en la Cámara de Diputados? ¿Estás a favor de que la oposición se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados? Obvio. Es lo que corresponde. Bueno, era lo que correspondía tal vez también con el gobierno de Macri, pero el peronismo, con un acuerdo con el peronismo, creo que fue en ese momento el peronismo no kirchnerista. No, el peronismo estaba dividido, no era una sola cosa. Había entrado por listas distintas. Pero fue Pero Juntos por el Emilio Monzó, Cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, y no tenían la primera minoría. pero Juntos por el Cambio es una sola fuerza política, no un solo partido, una sola fuerza política. Es totalmente distinto. La composición de la Cámara en el 2015 era, por un lado, el grupo de Massa, que había sacado el 20% de los votos, por otro lado, el kirchnerismo, es decir, que venían de acuerdos distintos. En el año 2009, nosotros nos fuimos por la presidencia de la Cámara, teniendo la posibilidad de hacerlo, porque era una composición de fuerzas diversas que el Grupo A que nos habíamos juntado fundamentalmente en la 125, pero no teníamos una misma mirada. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Digamos, pero algunos dicen que eso, además de meterte en la línea de sucesión presidencial, según la Constitución, tiene también el riesgo
de que te metés en el engranaje institucional de gobierno, ¿no? De que puede No, ser no, nada que ver. identificarse como, no lo es de manera directa, pero como que participan del gobierno en los próximos 2 años. Yo creo que no, creo que no. Igualmente me parece apresurado la discusión. Me parece Hay que ver primero cómo sale el resultado. Claro, no me parece una discusión para este momento. Creo que nosotros en este momento tenemos que apuntar a qué discutimos con la sociedad y no a cuestiones de carácter institucional que tendremos que verlas más adelante. Hay que ver cómo es, porque puede ser que nosotros seamos la primera minoría, pero que, digamos, sea por muy poco y el gobierno tenga ciertos aliados que le votarían un presidente. Entonces, me parece que es un debate muy técnico que no es para ahora. Yo lo dejaría para más adelante. Te hago la última respecto a todo lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con Milei y demás, ¿no? Vos has elogiado a Milei, Macri también. Milei le ha dicho gusano parte de la casta política a Larreta. ¿Qué hay ahí, digamos? Vos verdaderamente tenés un acercamiento, más allá ideológico, también tenés un acercamiento pensando en construir algo para el 2023 con Milei. Bueno, a ver, son dos cosas, ¿no? Distintas. A mí no me parece bien el insulto, me parece que no sirve, pero me parece que Milei ha hecho un aporte muy importante a abrir ideas de la libertad en la juventud. Y de golpe te canta una traviata contra el gasto fiscal y de golpe te habla de Hayek a los jóvenes. Entonces me parece que es un fenómeno interesante la introducción de una mirada económica, política, de la libertad y que ha entrado en los más jóvenes. Hay que acordarse que hace una década los más jóvenes eran kirchneristas. Ahora el más joven kirchnerista debe tener de 35 para arriba. Entonces, pienso que lo que abrió es muy importante. Ahora, los que lo siguen a Milei no comparto tienen su una idea insulto. de rechazo al fracaso de lo que llaman la casta política, no solamente del kirchnerismo, sino del gobierno anterior de Macri, ¿no? Después podemos discutir si lo que plantea Hay un público compartido se puede llevar a la práctica o no, porque cuando vos hablás, digamos, de reducir carga impositiva, bueno, en medio de una crisis también tenés del otro lado el gasto público, y en el gasto público tenés jubilaciones principalmente, tenés gasto social, tenés un montón de cosas que en medio de la política vos lo conocés bien porque has atravesado también crisis, de lo que fue la crisis del 2001 y demás. Bueno, es muy complejo, digamos, tiene que haber un gran acuerdo político de cómo se hacen las transiciones Por supuesto, en la Argentina. pero a ver, Económico, político y sociales, ¿no? hay un voto cruzado Juntos por el Cambio Milei. Y si vos mirás, como Milei está en la Ciudad de Buenos Aires, en prácticamente, creo que son 12 o 14 provincias, los libertarios están dentro de Juntos por el Cambio. Han entrado a Juntos por el Cambio. Yo, provincia que voy, aparecen las banderas amarillas con la vigorita de los libertarios. Es decir que hay una, digamos, una ecuación que se puede dar para el futuro. ¿Vos ideológicamente te sentís hoy libertaria? No, yo no me siento libertaria en el sentido de hemos formado gobiernos que han sido de centroizquierda o qué sé yo, en su momento con la Alianza. Bueno, porque... venís del peronismo y sabés lo que es la negociación en la casta política, digamos, por eso te pregunto, digamos. Bueno, también hay que entender que en la Argentina, digamos, ha habido un fenómeno de corrimiento del peronismo. Es decir, a ver, de alguna manera uno puede decir que la Alianza era más de centroizquierda o socialdemócrata porque venía del menemismo, el peronismo venía del menemismo. Después vino un peronismo rígido, más tipo estalinista como el kirchnerismo, y bueno, a eso se le contesta con república, con libertad, con otros valores. Es decir, el tema es que el peronismo ahora, que si se reduce a un partido político más, digamos, clásico, en el sentido de ser un partido de un 30% y no se te puede correr de un lado a otro, bueno, eso mejoraría muchísimo el sistema político argentino. Patricia Bullrich, gracias, muy Muchas amable. gracias. Muy interesante, hemos tenido un diálogo largo con Patricia, se ha quedado dispuesta, ya que inauguramos acá la presencialidad también con vos, ¿viste? Porque venimos haciendo mucho Zoom y
Y hace Muchas mucho tiempo que gracias. no nos veíamos personalmente. Gracias, Patricia. Bueno, muchas Muy gracias. amable. Contame, tenés ahí el tema esto de planes sociales por empleo. ¿Esto lo van a lanzar esta tarde? En un rato nada más, justamente es una iniciativa del oficialismo del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que nosotros tenemos acá un adelanto de lo que es ese proyecto de ley que, insisto, se presenta en la Cámara de Diputados y que tiene como principal idea convertir 1 millón de planes sociales en empleo registrado, en empleo en blanco, sobre todo haciendo foco en lo que son las pymes, digamos, justamente una idea, digamos, si se lleva a la práctica, muy positiva, porque en vez de tener planes sociales hay empleo registrado en blanco, pero bueno, hay que ver de qué manera esto se puede traducir en la realidad. Concretamente el proyecto lo que plantea es una especie de puente entre los planes sociales y el empleo formal. Ese puente incluirá incentivos sobre todo para las pymes, incentivos por el lado de que van a tener una eliminación o una reducción de las cargas justamente de los impuestos al trabajo. Va a depender del tamaño de la empresa y va a depender del rubro de la empresa para ver si es a costo cero, es el impuesto a la carga social, el impuesto al trabajo, o una tasa menor a la que rige actualmente, pero bueno, eso es lo que va a decir el proyecto oficial. Los trabajadores que sean blanqueados van a mantener su plan social hasta 12 meses, también dependiendo a qué rubro se entra, quien hoy recibe un plan social, a qué rubro de trabajo entra. El plan social va a durarle entre 6, 9 y hasta 12 meses. Atención, O sea, va que a seguir Claudio, cobrando esto lo es un mismo. anticipo exclusivo. Atención que Claudio está contando en exclusiva, pongámoslo ahí en el grafo, exclusivo, cómo es el programa para convertir planes sociales en empleo. Claro. ¿Cuáles son los puntos? Hasta ahora esto no se conoce, porque todavía no enviaron el proyecto de ley al Congreso. Esto lo van a hacer en las próximas horas. Y Claudio está anticipando en exclusiva cómo es este proyecto de ley. Bueno, y a su vez, por ejemplo, el empresario pyme, supongamos una pyme que toma un trabajador, bueno, durante 12 meses se compromete a mantener al trabajador en caso de que ese trabajador tenga algún problema o no sirva o, digamos, o la empresa necesita reemplazarlo, bueno, lo va a poder reemplazar por otro trabajador que esté, o por otra persona que esté recibiendo un plan social, pero hay un compromiso justamente de que paga o una parte o nada de cargo social durante 12 meses, con el compromiso de que esos 12 meses se hace cargo del trabajador, el salario lo paga la empresa, no lo paga el Estado, y la obligación para el trabajador es capacitarse. Va a tener planes de capacitación que obviamente va a depender de a qué rubro se incorpora el nuevo trabajador. Obviamente los beneficios van a ser superiores, mayores, en aquellos rubros como por ejemplo la construcción o el turismo, que fueron de los más castigados durante la pandemia. Pero bueno, estos son un poco las columnas vertebrales de este proyecto que se va a conocer en un rato. Los detalles cuando se presente el diputado. Discúlpame. Puntiemos 2 o 3 cosas de nuevo para que quede claro, porque esto es muy importante. Este proyecto se presenta en un rato. Bueno, hace rato que venían dando vuelta, que sí, que no. Bueno, finalmente se va a presentar este proyecto que implica convertir planes sociales en empleo. Claro. Hay un plan social, una empresa contrata a ese trabajador. ¿Quién paga durante 12 meses el salario de ese trabajador? El salario lo paga la empresa, el trabajador va a recibir el plan social durante con un máximo hasta 12 meses, dependiendo del rubro y del tamaño de la empresa. Pero perdón, entonces sí. el trabajador tiene el salario de la empresa Más el plan social. más el plan social, las dos cosas. Las dos cosas durante un tiempo. ¿Y cuál es el beneficio para la empresa? Que va a tener, que toma, si en caso de necesitar, toma un trabajador y no va a pagar la carga social por ese trabajador durante un máximo de 12 meses. Es decir, 12 meses no paga cargas No sociales. paga, puede pagar una tasa marginal, dependiendo del rubro, el tamaño de la empresa, pero sobre todo las pymes no van a pagar durante 12 meses. Y si durante esos 12 meses quiere desafectar, despedir al trabajador, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer. Lo que hay que ver, la letra chica, y esto se estaba negociando de último momento, es si el empresario va a tener la obligación de tomar, durante el tiempo que falte, esos 12 meses,
a otra persona que recibe un plan social. La idea es que lo reemplace. ¿Cuál es el objetivo? Crear un millón. millón de puestos de trabajo, sobre todo en las pymes y focalizando en estos sectores que fueron los más castigados Sectores por de la servicios pandemia. como gastronomía. Gastronomía, turismo, también me hablaban del sector de la construcción, el comercio. Bien, otro tema. Atención con lo que está pasando con el tema vacunas. La última información es que había llegado otro embarque de Pfizer, más de 700.000 vacunas. Es decir, que ya hay una disponibilidad muy importante de vacunas. Contamos el otro día, hay en stock en la Argentina prácticamente más de 15, 17 millones de vacunas para seguir inmunizando a la gente. Ya se está con 66% primera dosis, más del 50% de la población con 2 dosis, y se avanza ahora fuerte con las vacunas para los menores de 18 años y a partir de la semana que viene con la de Sinopharm para los menores de 12 años. Pero atención que ha aparecido una información que quiero que la aclaremos con un infectólogo respecto a la vacuna Moderna, que es una de las vacunas estrella de Estados Unidos, junto con la de Pfizer, dicen que son prácticamente iguales, que en Dinamarca y en Suecia han dejado de usarlas preventivamente para menores de 30 años en un caso y 18 años en el otro. Quiero saber por qué es esto, porque efectivamente en la Argentina menores de 18 años se están vacunando con, hasta ahora la de Pfizer, y están empezando ahora también con la de, perdón, hasta ahora la de Moderna. Llegaron 3 millones de vacunas de Moderna y van a empezar ahora también con la de Pfizer, además de lo que contamos para los menores de 12 con el tema de la Sinopharm. Está el doctor Guillermo Docena. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. ¿Qué ha pasado con la vacuna de Moderna en Dinamarca y en Suecia? Creo que algo también similar se había encontrado, detectado en algún momento también con Pfizer en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos decidieron seguir adelante, digamos, no prestarle demasiada importancia. Pero Suecia y Dinamarca, dos países obviamente que generan mucha repercusión en términos de salud pública, han decidido por ahora suspender la aplicación para menores de 30 años. ¿Por qué? Sí, hay que ver realmente qué es lo que ocurre. Ya se ha visto que las vacunas ARN, como Pfizer y Moderna, producen miocarditis con una frecuencia muy baja, muchísimo menor que a lo que produce COVID. Pero bueno, son reacciones adversas que se tienen en cuenta y solo por producirse en cantidades muy bajas no se había suspendido la vacunación. No sabemos bien qué ocurre en estos dos países que han decidido suspenderla, pero eso muchas veces ocurre, ya ha pasado también con AstraZeneca, cuando observan algún problema y deciden suspenderla para estudiar los casos. Esto es importante, bueno, como recién dijeron, porque estas dos vacunas se están usando en menores de 18 años, aquí no se está observando lo mismo, y la vacuna que se va a empezar a emplear en menores de 12 años, hasta ahora no se ha observado que genere estos problemas digamos, en menores, ¿no? Por lo cual, en ese sentido, hay que quedarse tranquilos, porque Sinopharm es la vacuna más segura de todas las que se están empleando en COVID. Porque es una tecnología ya muy utilizada. Exactamente, hace más de 50 años que se usa este tipo de plataformas, nunca se han visto problemas de este tipo y además sabemos que a largo plazo no generan ningún tipo de inconveniente. Con el caso de la vacuna de Moderna, ¿no? Con el tema de un chico menor de 18 años, 16, 17 años, que eran hasta ahora los que se venían inmunizando, además de los chicos que tenían comorbilidades, ¿no? Menores de 18 con comorbilidades. Obviamente el chico que tiene comorbilidades, no sé, me imagino que usted me va a decir, bueno, sin duda era la prioridad vacunar cuanto antes, porque el riesgo de contraer COVID y que pueda tener algún proceso grave es mucho mayor que cualquier efecto secundario. ¿Estamos de acuerdo ahí? Exactamente. Ya se está viendo en el mundo que hay fallecimientos de menores por COVID, por la infección, y no por la vacuna. O sea, si hay una miocarditis o algún problema, se detecta y se trata. Por eso siempre se habla de riesgo-beneficio, y en ese caso el beneficio es muchísimo más alto en un vacunado que en un infectado. Ahora, aún en los menores de 18 que no tienen comorbilidades, aún los beneficios son más altos que los efectos secundarios. ¿Por qué? Por esto que usted decía, porque si contraen COVID pueden tener igualmente
complicaciones de miocarditis Exacto. ¿Cómo es Sí, eso? sí, exacto. La coagulación intravascular en una enfermedad por COVID es algo común cuando se hace complejo, pero con una vacuna no. De todas formas, no está relacionada la miocarditis de la vacuna con el factor de riesgo por COVID. Son dos cosas independientes. Pero sí es cierto que en las vacunas RNA se ha observado miocarditis, pero en muy baja cantidad y no está relacionado con la comorbilidad. Es decir, que la recomendación sigue siendo la aplicación. Sí, exactamente. Totalmente, porque el que tiene un factor de riesgo para la enfermedad, si tiene una enfermedad sintomática y severa, tiene un riesgo muy alto de tener digamos, una complicación de este tipo. En cambio, si se vacuna, uno nunca puede decir que el riesgo es cero, ¿no? Pero es mucho menor que a que se infecte. Por eso siempre la recomendación es vacunar y observar. Y si aparece luego de la vacunación alguna reacción adversa, es muy importante que se denuncie eso o que se informe, así se estudia si esa reacción está relacionada o no con la vacuna, porque muchas veces no es una causa la vacuna de lo que luego se observa. Doctor, gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Ahí estaba el doctor Dovena, muy amable como siempre. Contame, mira, estamos hablando, se habló mucho del plan Platita, que iban a tirar la casa por la ventana, los grandes anuncios y demás. Estamos ya llegando al fin de semana largo, que nos va a poner en mediados, la semana que viene, mediados ya de octubre. Y los jubilados por ahora están cobrando la jubilación de octubre sin bono, digamos. Recordemos que los jubilados cobran siempre a mes corriente. Claro. Es decir, que ya están cobrando la jubilación de octubre. ¿Cómo es esto? ¿Sigue dando vuelta el tema del bono para los jubilados? ¿Todavía está en carpeta, pero todavía no lo definieron? Sí, digamos, está en carpeta los funcionarios. Ahí Guzmán es el que está diciendo que hay que ser muy prudente. Hubo mucho susto, digamos, esta semana con la caída de las reservas, con la suba del dólar paralelo. Por eso salió el presidente del Banco Central a tratar de llevar calma en un discurso ahí a banqueros, diciéndole nosotros no queremos devaluar, queremos mantener y cuidar las reservas, con lo cual el gobierno tiene en carpeta la posibilidad de un bono de 5.000 a 6.000 pesos para jubilados de hasta 2 mínimas, pero por ahora el anuncio no está. Me hablan de que están pensando en una campaña corta, justamente. Una campaña corta significa, bueno, en todo caso los anuncios vendrán más cerca justamente de las elecciones, pero lo cierto, Maxi, es que hoy empezó el pago a los jubilados. Ayer recibieron su haber quienes cobran la PUAM. Hoy empezó el pago a los jubilados sin ningún bono. O sea, cobran... La PUAN, que es la prestación única universal para los mayores, adultos mayores. Entre 70 y 80% de la mínima. Sí. Hoy se empezó a pagar, la mínima está cerca de los 26.000 pesos. Y lo que se conoció en las últimas horas fue justamente cuánto está la canasta básica de los jubilados. O sea, sin bono... Con bono no llegás a cubrirla, y sin bono, imagínate, digamos, ni con bono. Pero por eso, mañana vamos a analizar un poquito las cuentas porque el Banco Central sigue asistiendo al Tesoro. Yo decía, emitió 250.000 millones de pesos en septiembre y ya en los primeros días de octubre van 150.000 millones de pesos. Mañana voy a mostrar los números. Pero esto es básicamente para pagar las jubilaciones y demás. Acá se amplía en esta parte del año la brecha fiscal. Y todo esto ocurre sin el plan adicional, sin el plan Platita. Por eso el margen que tienen es escaso. Bueno, y evidentemente hay una discusión grande y hasta ahora Guzmán está tratando de frenar algunas cosas. Y administrativamente, bueno, si no empiezan a anunciar el bono ahora, después tendrán que pagarlo a mes corriente en noviembre. Y claro, por eso, porque no tienen mucho más margen. Administrativamente, sí. La ANSES necesita todo un proceso para poder liquidar eso junto con la jubilación. Entonces, por eso, a menos que, digamos, que quede, digamos, en noviembre, supongamos que viene un anuncio más cerca de las elecciones, sí. Y el bono será para noviembre, y en todo caso lo podrás hacer retroactivo a octubre y pagar doble en noviembre, pero no es la idea que está teniendo. Quieren pagar una vez, el tema es, bueno,
lo que llama la atención es que finalmente se demoró el anuncio y hasta ahora no está el anuncio y ya se están liquidando los haberes de octubre. Por eso digo, se generan las expectativas, eso genera también todo un ruido muy grande respecto a la política económica, se pagan los costos de ese ruido y la gente no tiene el beneficio de la ayuda en el bolsillo, entonces estás en el peor de los mundos, digamos. Se dispara el dólar, la inflación se acelera como ocurrió en septiembre, vamos a ver qué pasa en octubre, también venía complicado los primeros días de octubre, y la gente no tiene la compensación de su ingreso real en el bolsillo. Vamos a los móviles, ahí están en la 9 de julio. Leo Godoy, ¿qué está pasando en la 9 de julio, Leo? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Aquí en la 9 de julio se encuentran distintos grupos piqueteros realizando una protesta, esperando ser recibidos en el Ministerio de Desarrollo Social. Fíjate que a esta hora se encuentra prácticamente cortado el 100% del tránsito en la 9 de julio, tanto en la mano que va a Constitución como la mano que va hacia la zona de Retiro. Hay que decir que no solamente hay un grupo, sino que confluyeron en la jornada de hoy aquí al menos 3 columnas que están buscando reuniones separadas, diferenciadas dentro del ministerio. Nos dicen que uno de los movimientos, el movimiento Teresa Vive, ya consiguió ser recibido por autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Veremos qué pasa con el resto durante los próximos minutos. Y un tema más, Maxi, que te cuento con respecto al transporte público. El Metrobús que están utilizado aquí por la avenida 9 de Julio se encuentra totalmente interrumpido hasta ahora en ambas manos. Es decir, no solamente está interrumpido el tránsito de vehículos particulares, sino que también el transporte público se encuentra interrumpido, lo que es el Metrobús, por lo menos desde la avenida Belgrano prácticamente hasta la avenida de Mayo. Así que hay que tener paciencia, hay que desviarse. Esto está provocando un alto congestionamiento de tránsito en las distintas calles del microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estaba Diego de Nicolás. Vamos con Leo Godoy a otro lugar de la 9 de julio donde hay un acampe. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, estamos 9 de julio y Corrientes, a pie del obelisco, donde se está llevando adelante, sí, esta acampe, sentada, como quieras llamarlo, de las distintas organizaciones que tienen totalmente cortado todo lo que es 9 de julio, pero también la avenida Corrientes. No funciona, como en otros casos, el Metrobús. Es una foto, ayer estuvimos en este lugar donde se anunciaba este plan de lucha que comenzó ya directamente a las pocas horas en el día de hoy, donde, bueno, dicen van a permanecer aquí hasta que sean atendidos en desarrollo social. Hoy lo que nos contaban, Maxi, es que las organizaciones están divididas. Están aquellas que están como más dispuestas a negociar con el gobierno por este plan ensamble, y hay algunas, como estas que están aquí, como el Pueblo Obrero Tendencia, que rechaza directamente este plan, este proyecto que va a presentar el gobierno en el Congreso. Bueno, aquí va a seguir la protesta, pidiendo también, piden que se les pague unos planes que en octubre no fueron depositados y también la provisión de alimentos, entre muchos otros pedidos que hacen al gobierno. Pero mientras tanto, y con esto cierro, Maxi, el caos de tránsito obviamente es muy importante porque estamos en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, ves esta imagen con los autos acá, se repite constantemente, donde tienen que ser desviados y, bueno, por momentos cuando el tránsito llega hasta este lugar, bueno, ahí casi más hay un accidente. Bueno, la gente está bastante enojada por esta situación. Leo Godoy, gracias, muy amable. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos, Carlos tiene información exclusiva de qué pasó con la salida de Felipe Solá. Algunas cosas insólitas de cómo fue la eyección de Felipe Solá de la Cancillería. Y también en el Senado, ayer, la vuelta a la presencialidad en el Senado, el aplauso de Esteban Bullrich y el Día Nacional del Kimchi, que vamos a contar que es el Día Nacional del Kimchi, o kimchi, no sé cómo se pronuncia, un plato coreano que dicen que es muy sabroso. Todo eso ocurrió ayer con Cristina presidiendo el Senado y algunos cruces entre Cristina y senadores de la oposición. Ya volvemos. Bueno, Carlos, estamos contra reloj. Ayer la vuelta a la presencialidad en el Senado. Así es, pasó de todo. No sé cómo tenemos ordenaditos los videos, pero
Algo que llamó la atención, un estilo, ¿no?, muy particular de Cristina, tratando de gallinas. Dice, parecen gallinas a los opositores, míralo. No hay nadie para homenaje, cuestiones de privilegio, tampoco nadie va a plantear una cuestión de privilegio. No, mire, se llama preclusión en términos procesales, pasó la etapa. ¿Quiere hacer uso de la palabra respecto de? Bien, tiene la palabra el senador, parecen gallinas. No, solamente para aclarar que el reglamento en el artículo 227 dice de los miembros del Senado, no de los presentes, y no alcanzamos a 2/3, nada más que para eso. Juntos por el Cambio, por misiones y demás, pero ¿por qué? ¿El tema por qué? ¿Porque no se ponían de acuerdo? No, le estaban pidiendo la palabra, que esto, que lo otro, entonces en un momento dice, parecen gallinas. Gallina porque estaban todos juntos hablando, pidiendo la palabra. Yo, Maxi, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El aplauso a Esteban Bullrich, muy emotivo. Muy emotivo, por cierto, y fíjate con qué poquitos gestos se puede cerrar la grieta, ¿no? Porque lo pide Mayans, que es senador por Formosa, tiene una enfermedad, Esteban Bullrich. Fue un momento muy emotivo también en el encuentro de ayer en el Senado. Precisamente, me alegra mucho verlo a Bullrich acá con nosotros. Realmente está pasando un momento duro, pero evidentemente tiene fuerza de espíritu, por eso está acá con nosotros. Así que me alegra mucho verlo, realmente. Y bueno, nosotros... Bueno, nosotros realmente queremos mantener ese grado de producción. Viendo también emocionada Esteban Bullrich, que tiene ELA y que ahora tiene muchas dificultades para poder expresarse, pero sigue haciendo todo su trabajo y yendo incluso a la presencialidad del Senado. De hecho, Cristina lo había llamado por teléfono. Claro, lo había llamado, Bullrich contó que lo llamó por teléfono, bueno, que lloraron juntos, la verdad que un momento emotivo. Y finalmente, en el Senado, el tema del Kinji. Sí, ¿viste cuando dicen que la política está disociada de la realidad de la gente? Cuando dicen los políticos viven en un tupper. Perdón, la marca, ya veo que nos pasa esto en el tupper había Kinji. Sí. A ver qué es un plato coreano. 11 minutos estuvo hablando la diputada Magdalena Solari. Que fue declarada comida nacional, día del kimchi, este plato coreano. Día nacional del kimchi. A ver. Quiero decirles que si uno dice qué es el kimchi es un alimento elaborado a través de un proceso de fermentación cuyo componente principal es el baechu, una col rizada. Y a través de este proceso, conjuntamente con cebolla, ajo y ají picante, se llega a terminar un kimchi. Pero si nosotros hablamos solamente de la comida, más allá de que sea deliciosa para su degustación. Eso era en el Senado de la Nación, no era en el canal Gourmet. Y fue, digamos... no querés más, mirá que 11 minutos ya dura. tiene media sanción el día del kimchi, de este plato, y me dio mucha ganas de comerme un choripán. Ahora apenas salgo acá enfrente voy a comer un choripán. Están hablando del kimchi. No lo conozco, pero bueno, habrá que probar, habrá que experimentar. ¿Cómo está cerrando el mercado cambiario en este momento? 185 pesos el dólar paralelo, leve baja respecto del día de ayer, en un día muy positivo en los mercados internacionales. Los bonos argentinos suben, el contado con liqui intervenido en el mismo precio que ayer, y los que no están intervenidos también, similares, 190, 192 pesos. Sí, bueno, hay un día positivo en el mercado internacional porque ayer los republicanos en Estados Unidos le dieron un plazo excepcional al gobierno de los Estados Unidos para que pueda elevar el techo de la deuda. Eso despeja algo que era obvio, que Estados Unidos no va a caer en default, en cesación de pagos, y va a ampliar el techo de la deuda, a emitir más deuda para refinanciar los pagos que tiene pendiente, y eso descomprimió los mercados financieros en las últimas horas. Nos estamos yendo, ya llega Paulo Vilouta al aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chao, pásenla bien.